Emiliano Zapata, entre la historia y el mito. Autor Jesús Pérez Uruñuela. Capítulo 22. 1919. Emiliano Zapata cabalga por última vez con la muerte en Ancas. Consumación de un engaño. La nota que el jefe Emiliano envió a Jesús Guajardo, donde lo invitaba a unirse al zapatismo, jamás fue recibida. La carta fue entregada a Pablo González, a quien se le ocurrió un contraplan. Haría que Guajardo le siguiera el juego a Zapata, hasta que lo pudiera atrapar muerto o vivo. Si ocurría esto último, se arreglaría una corte marcial y una ejecución pública. Zapata constituía un desafío al gobierno que la muerte no suprimiría, por astutamente que se la infligiera. Pero dejarlo correr por el campo descaradamente era una peor provocación. Las noticias que acerca de Zapata aparecieron en la prensa norteamericana, las nuevas del pacto zapatista con Vázquez Gómez, las ofensas a Carranza contenidas en la carta abierta de Zapata, todo esto había ofendido profundamente al presidente, y en conferencia reciente con él, Pablo González se había percatado de lo mucho que Venustiano Carranza apreciaría la eliminación de su enemigo sureño. Atrapar y matar a Emiliano Zapata podría desacreditar al régimen constitucionalista, que ya había perdido la buena voluntad del pueblo. Pero Carranza podría demostrar su fuerza y la futilidad de la oposición. A finales de marzo, en Cuautla, teniendo la carta que Zapata le había enviado a Guajardo, González puso en marcha sus planes. Primero consultó a Carranza, después, oficialmente autorizado, ordenó que se dejara en libertad a Guajardo y que se le enviase de nuevo al cuartel general de Cuautla. Allí, tranquilamente, acusó a su joven colega no solo de ser un triste borracho, sino también un traidor. Walmer Jr., 2010, 317. Y le presentó como prueba la carta, ante la cual Guajardo se quedó estupefacto. González finalmente lo hizo llorar antes de apiadarse de él y le explicó sus planes. El desvalido Guajardo estuvo de acuerdo y respondió la carta de Zapata, condicionándole que, si le ofrecía garantías, se pasaría con sus hombres y sus pertrechos cuando llegara el momento. El 1 de abril, Zapata le escribió de nuevo a Guajardo, agradablemente sorprendido por su buena disposición, y estimó sus convicciones e ideas firmes de unirse al zapatismo. A manera de tentativa, le pidió que se amotinase el viernes siguiente, 4 de abril. Como primera acción, quería que detuviese y entregase a una corte marcial revolucionaria a los únicos zapatistas amnistiados que habían ayudado a los federales contra sus antiguos camaradas, a Victoriano Bárcenas y su banda, que se hallaban entonces en Jonacatepec. Walmer Jr., 2010, 318. Como pretexto, Guajardo le respondió posponiendo la fecha bajo el argumento de que entre el 6 y el 10 de abril habría de llegar a Cuautla un envío de 20,000 cartuchos que necesitaba antes de rebelarse. Zapata, amable pero insistentemente, le respondió que no esperase tanto tiempo. Envió a un ayudante, Feliciano Palacios, al campamento de Guajardo en Chinameca para informarse de los progresos del trato. Palacios no descubrió nada sospechoso y le aseguró a Zapata que Guajardo estaba muy animado y decidido. Tenía bajo sus órdenes a más de 500 hombres. Dijo el ayudante, con municiones suficientes habría de tomar con facilidad Jonacatepec. Zapata seguía impaciente, pero aceptó los aplazamientos de Guajardo.
El lunes 7 de abril todo estaba listo. Las municiones habían llegado. González había regresado y Zapata había recibido promesas de otras deserciones de los federales. Para apartar la atención de Morelos, en ese mismo día los zapatistas atacaron Cholula, Puebla. En esa noche, Guajardo hizo sus últimos preparativos en Cuautla y a la mañana siguiente se declaró finalmente en rebelión contra el gobierno. Walmart Jr., 2010, 319. Guajardo avanzó directamente hasta Jonacatepec, como le había ordenado Zapata. Allí, otros oficiales federales se sumaron a su falso motín y juntos, la mañana del 9 de abril, ocuparon la población en nombre de Zapata. De acuerdo a lo convenido con Zapata, arrestó a Bárcenas y a sus traidores y luego los hizo matar. Walmart Jr., 2010, 319. Existen al menos dos versiones distintas. La primera corresponde a José Valadez, que narra lo siguiente. El general González instruyó a Guajardo para que hiciera el asalto a Jonacatepec, un mero simulacro usando al caso balas de salva, de modo que el engaño a Zapata fuese completo, en el entendido de que los defensores de la plaza emplearían el mismo género de proyectiles. Dispuesto así el escenario, Guajardo realizó el asalto el 8 de abril con mucha teatralidad. Enseguida fusiló a 59 prisioneros zapatistas disfrazados de soldados gobiernistas. Con todo esto, el general Zapata quedó convencido de que Guajardo era uno de los suyos. Valadez, 1997, 335 a 336. Por su lado, Alfonso Taracena se refiere a una carta de Zapata en donde daba instrucciones a Guajardo para que atacara a Jonacatepec, defendida por el carrancista Ríos Certuche, quien simuló breve resistencia con Parque de Salva. Taracena, 1972, 286. En ambos relatos nada se menciona de la corte marcial y ejecución de los zapatistas amnistiados, Victoriano Bárcenas y su banda. Zapata había llegado con su escolta hasta la estación Pastor, una pequeña parada del ferrocarril interoceánico, situada al sur de Jonacatepec, para esperar a Guajardo. Sus espías habían captado rumores de una celada, pero Zapata no hizo caso de sus sospechas. Al oír las noticias de Jonacatepec, le ordenó a Guajardo que se acercase. Sus escoltas deberían de constar de 30 hombres cada una. A las 4:30 de esa tarde, los dos se encontraron en Pastor, Zapata con 30 hombres y Guajardo con una columna de 600 soldados y una ametralladora. No obstante, Zapata se mostró cordial, le dio un abrazo a Guajardo y lo felicitó y aceptó el regalo de un caballo alazán de gran clase, al que llamaban As de Oros. Juntos avanzaron durante 3 kilómetros hasta llegar a Tepalcingo. En privado, Zapata tenía todavía sus sospechas y varias veces intentó conseguir que Guajardo lo acompañase hasta su cuartel general para cenar con otros jefes de Morelos, para hacer presión sobre él y ponerlo a prueba. Las invitaciones fueron en vano. Guajardo se disculpó diciendo que tenía dolor de estómago y finalmente le pidió que le dejase regresar a Chinameca para asegurarse, le dijo, de que González no capturase sus depósitos de municiones. Zapata estuvo de acuerdo. Se encontrarían en Chinameca a las primeras horas de la mañana siguiente y discutirían lo que harían después. Guajardo se fue y Zapata se pasó la noche en un campamento de las montañas. Ahora lo acompañaban refuerzos, 150 hombres, por todos demasiados para que Guajardo tratase de capturarlo. Walmart Jr., 2010, 319, 320. El 10 de abril, poco después del alba, Zapata montó a caballo y otro tanto hizo su escolta. Recorrerían los lugares en los que transcurrió su vida. La hacienda de Chinameca se extendía junto al río Cuautla, a unos 50 kilómetros al sur de Villa de Ayala.
Era uno de los primeros lugares de que se había apoderado al sumarse a Madero en 1911. Y como recordó más tarde, en ese mismo día, en aquella crisis de verano, por poco lo capturan y lo matan. Omar Jr., 2010, 320. Muchas veces, de joven, había recorrido a caballo estas mismas veredas del campo para ir al mercado o a las ventas de ganado. Después, durante los últimos 8 años, como rebelde revolucionario, como hombre al margen de la ley, ocultándose y cazando, ya cabalgaba con la muerte en ancas por los conocidos senderos, riachuelos y tecorrales. El campo estaba fresco y lozano esa mañana de abril. Las lluvias y las siembras habían comenzado. En agosto cumpliría los 40 años. Solo conocía al mayor de sus hijos, Nicolás, que andaba ahora en los 13 años y casi no había criado. El día, que era un jueves como otro cualquiera, nada presagiaba. Los tratos con Guajardo habían aumentado la tensión, pero los sentimientos de confianza, temor y esperanza eran viejos y de sobra conocidos. Omar Jr., 2010, 320. Fuera de la hacienda, apoyadas contra sus muros delanteros, había varias tiendas, y en una de ellas conversaron Zapata y Guajardo. Dentro de los muros, la escolta de Zapata descansaba, pero la conversación a propósito de municiones y ataque no tardó en verse interrumpida por informes de que andaban federales por allí. Zapata ordenó rápidamente a Guajardo que defendiese la hacienda, y luego organizó patrullas con sus propios hombres y los mandó a reconocer el terreno. Él mismo se puso al frente de una patrulla. Aunque no había señales del enemigo, Zapata puso centinelas y regresó a los alrededores de la hacienda. Era la 1:30 de la tarde. Solo las tropas de Guajardo se encontraban ahora dentro de los muros, con excepción del asistente Palacios, que estaba hablando con Guajardo para recoger unos 12,000 cartuchos de su depósito de municiones. Zapata esperó. Guajardo lo invitó a comer y cerrar el trato, pero Zapata prefirió seguir aguardando, más cuando los oficiales de Guajardo le repitieron varias veces la invitación. No le pareció mala idea comerse unos tacos y tomarse una cerveza. Había empezado temprano el día y habían cabalgado mucho. Omar Jr., 2010, 320, 321. Consumatum est. Hacia las 2 de la tarde, Zapata comenzó a impacientarse. Finalmente, a las 2:10, aceptó la invitación de Guajardo de entrar a la hacienda de Chinameca. Ordenó que 10 hombres lo acompañaran, quedando el resto muy confiado bajo la sombra de los árboles con las carabinas enfundadas. Emiliano montó en su caballo y, una vez ensillado detrás de él, se hizo presente la muerte en la grupa del animal, abrazándolo y presionando su cuerpo al suyo, a tiempo que algo le susurraba al oído. Advirtiéndolo, Zapata, por un brevísimo instante, permaneció estático, petrificado, con la mirada que en otras ocasiones se manifestaba profunda y viva, entonces fría e inexpresiva. Luego, con breve roce de espuelas en el vientre del corcel, a paso firme y sin vacilaciones, se dirigió a la entrada de la hacienda. La guardia formada parecía preparada a hacerle los honores. El clarín tocó 3 veces, llamada de honor. Al apagarse la última nota, al llegar el general en jefe al dintel de la puerta, a quemarropa, sin dar tiempo para empuñar ni las pistolas, los soldados que presentaban armas descargaron 2 veces sus fusiles. Omar Jr., 2010, 321. Y nuestro inolvidable general Zapata,
abrazado por la muerte, con los brazos abiertos, cayó de frente para besar la tierra que tanto amó y no levantarse más. Un testigo sobreviviente de aquellos sucesos, el ayudante de Magaña, Carlos Reyes Avilés, así los narró a su general. La sorpresa fue terrible. Los soldados del traidor Guajardo, preparados en todas partes, cerca de 1000 hombres, descargaban sus fusiles sobre nosotros. Bien pronto la resistencia fue inútil. De un lado, éramos un puñado de hombres consternados por la pérdida del jefe, y del otro, un militar de enemigos, un millar de enemigos aprovechaban nuestro natural desconcierto para batirnos encarnizadamente. Así fue la tragedia. Walmart Jr. 2010-321. En la trampa murieron también Palacios. Cuando estallaron los disparos en la puerta, sus anfitriones le dieron muerte, y otros 2 que habían figurado en la última escolta de Zapata. Los supervivientes huyeron para salvar la vida hasta Los Sauces, campamento situado a unos cuantos kilómetros al sur. Walmart Jr. 2010-321. Bibliografía. De la Cuesta a Un vistazo a las huellas de Zapata. En línea, México, disponible en www.fundacionpreciado.org.mx.bien común, diagonal BC 148, diagonal Zapata, PDF, accesado el 13 de octubre de 2011. Taracena, A. 1972, Historia extraoficial de la Revolución Mexicana, México, editorial Hus. Valadez, J. 1967, La Revolución Mexicana, tomo 6. México, Manuel Quesada Brandi, editor. Walmart Jr. J. 2010, Zapata y la Revolución Mexicana, México, siglo XXI, editores. Aquí termina el capítulo 22 del libro que se titula Emiliano Zapata, entre la historia y el mito, cuyo autor es Jesús Pérez Uruñuela. Son las 8 en punto de la mañana y hoy es 17 de noviembre del 2021.